buenos días. Qué bendición es estar una vez más con ustedes y poder compartir hoy día la palabra de Dios. Hoy día vamos a estar terminando Primera de Samuel. Todo el libro realmente ha sido una bendición para cada uno de nosotros poder estudiar Primera de Samuel, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Pastor Trevor inició, muchas personas me escribieron y me dijeron, el libro de Primera de Samuel está bravazo. Pero hoy vamos a estar terminando y vamos a estar viendo el capítulo 31 de Primera de Samuel. Así que te invito a abrir tu Biblia a Primera de Samuel, capítulo 31 realmente, ¿no? Y una vez más, hoy vamos a estar finalizando este libro que ha sido de mucha bendición para nosotros. Perdón. A manera de introducción, ustedes recuerdan que Saúl inició muy bien, ¿verdad? El Señor le llamó, el Señor le utilizó y él inició muy bien, pero sus acciones y su desobediencia arruinaron su vida, arruinaron su gobierno. De hecho, hubiera sido el mejor gobierno de la historia el reinado del rey Saúl. Pero por sus malas acciones y su desobediencia pasó todo lo contrario. Y aquí quiero lanzar la primera pregunta. ¿Saúl estaba lejos o estaba cerca de Dios al inicio? ¿Qué piensan ustedes? Estaba cerca de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona estando cerca de Dios se aleja completamente de Dios? ¿Ustedes conocen personas así? Que un tiempo han estado con Dios y después, ¿qué pasó? Se han alejado completamente de Dios. Y es la misma historia que vamos a estar viendo con el rey Saúl. De hecho, el Señor, como él se alejó, el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué es lo que va a pasar, Saúl? Va a llegar un momento que mi juicio va a llegar. Y el día que llegue, hasta aquí termino contigo. Y efectivamente, hoy en el capítulo 31 vamos a ver que el rey Saúl no se arrepintió, no buscó a Dios, así que el juicio llega. Y a veces nosotros pensamos que cuando vivimos en pecado nosotros, pensamos que nadie nos ve y pensamos que, todo está bien, aunque estás viviendo en pecado y piensas que el juicio de Dios no va a llegar. Y hoy vamos a ver que sí va a llegar el juicio de Dios. Así que una vez más, Saúl va a morir sin arrepentimiento, pero también va a morir sus hijos. Así que hoy día quiero animarte a que el tema principal para esta enseñanza es esto, terminar bien. Saúl inició bien, pero no terminó bien, terminó mal. Así, mi ánimo para esta enseñanza es esto. Te animo a través de esta enseñanza que medites y tengas el ánimo de terminar bien la carrera. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, solo Dios sabe el fondo de tu corazón, pero sé que hoy Dios va a hablar con su palabra. Así que déjate que el Señor te ministre y te hable. Así que tengo dos observaciones que me van a ayudar a direccionar el mensaje de hoy. Número 1, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Segunda observación, prepárame, Dios, para terminar bien. Prepárame, Dios, para terminar bien. Así que voy a dar un punto de lanza utilizando el libro de Gálatas y luego vamos a iniciar con Primera de Samuel, capítulo 31. Y quiero conectar con Gálatas porque a veces pensamos nuevamente que Dios no se da cuenta de nuestras acciones. Pero quiero que veas en las pantallas o ve a Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, nos dice así, no se dejen, ¿qué? Engañar. Nadie puede burlarse de ¿qué? De la justicia de Dios. Saúl, ¿qué pasaba con él? Pensaba que se estaba burlando de ¿qué? De la justicia de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre que dice se cosecha lo que se siembra.
Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán ¿qué? Vida eterna. ¿Qué creen ustedes que va a cosechar Saúl? Muerte y destrucción. Una enseñanza gigante para la iglesia de hoy. ¿Oramos? Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos das. Te pedimos con un corazón genuino, Señor, que abres nuestra mente para poder estudiar tu poderosa palabra. Que el libro de Primera de Samuel, Señor, sea un libro que transforme nuestras vidas y nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Háblanos hoy. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cuál es el título del mensaje? Terminar bien. ¿Cuántos de ustedes quieren terminar bien? Créame que he estado meditando toda esta mañana. Hace 3 días estaba viajando a Curahuasi. Las 3 horas estaba meditando mi vida. Y quiero que mediante esta enseñanza te examines tu vida. ¿Cómo quieres terminar? Y yo tengo la manera como me gustaría terminar. Pero les voy a contar una historia ahorita, cómo el rey Alejandro Magno. ¿Cuántos conocen la historia de Alejandro Magno? Si no conoces, pero te voy a contar la historia de Alejandro Magno ahora, ¿no? Alejandro Magno convocó a sus mejores generales y les comunicó sus 3 últimos deseos. ¿Cuántos deseos? Sus 3 últimos deseos. Capta este deseo. Primer deseo, él dice así: yo quiero que cuando yo muera, que mi ataúd me carguen todos los mejores médicos. Y los generales estaban tomando nota. Segundo deseo, yo quiero que todos mis tesoros conquistados fueran esparcidos, mientras que me estén cargando, fueran esparcidos así, tirados al suelo. Y tercero, quiero que cuando está mi ataúd, lo abran en el ataúd y que mi mano vaya al costado, así, para que toda la gente pueda ver que mi mano está ahí. Entonces el general estaba tomando nota. Y el general, como es curioso, como tú y yo, hace la pregunta y le dice a Alejandro Magno, ¿por qué tú quieres estos 3 deseos? Bueno, dijo Alejandro Magno, te voy a responder. Primero, quiero que los famosos médicos carguen mi ataúd para mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder para curar. Están cargando, se den cuenta que ellos no tienen el poder, ¿para qué? Para curar frente a la muerte. Y número 2, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados en la tierra permanecen en la tierra, no puedes llevarlo. Y por último, quiero que mis manos se balanceen cuando estoy muerto, para que las personas puedan ver que viniste vacío y vas vacío. Y hoy vamos a ver una de las grandes enseñanzas de la muerte del rey Saúl. Y antes de poder entrar dándote esta ilustración, quiero llevarte a Salmos 89, 48. Dice así: nadie puede vivir para siempre. ¿Alguien aquí puede vivir para siempre? José, ¿dónde estás? Quiere vivir para siempre casado con Maribel. Pero la palabra dice así: nadie puede vivir para siempre. Todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Ahí está. Hoy vamos a ver una historia interesante. El rey Saúl, él va a querer direccionar y decir a la gente cómo quiere morir. Yo no sé, el día que yo muera, yo estoy muerto. Yo no quiero decir cómo, si me entierran o no me entierran, y ese es el de menos, ¿verdad? Pero Saúl va a querer decir cómo va a querer ser enterrado. Pero vamos a la historia. Primera observación: lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas.
Vamos a leer versículo 1 al versículo 6, si me acompañas con tu Biblia. Si no tienes una Biblia, levanta la mano y alguien te va a entregar, ¿ok? Primera de Samuel capítulo 31, versículo 1, dice así: los filisteos pelearon contra los israelitas y lo hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte de Gilboa. Versículo 2, los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron ¿a quién? ¿Y quién era Jonatán? Era su causa ¿de quién? De David, su pata. Pero lo mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisaú, gracias. Versículo 3. Al arrasar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó ¿de qué? De pánico. Entonces le dijo a su escudero: saca tu espada y clávamela. No sean que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía ¿qué? Mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada, se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con él. Así murieron ese día ¿quién? Saúl y sus 3 hijos junto con su escudero y todos ¿qué? Los soldados. Wow. Primeramente lo que podemos ver aquí es esto. Los filisteos pelearon contra los israelitas, una batalla campal. ¿Quiénes ganaron ahí? Los filisteos. Y como ganaron los filisteos, dice, empezaron a matar a muchos israelitas. Antes los israelitas pudieron vencer a los filisteos cuando estaban cerca de Dios. Pero ahora que están lejos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Ahora ellos están ¿qué? Perdiendo la batalla. Y eso es lo que está pasando acá. Los filisteos, dice, persiguieron a Saúl también y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa. Y a Malquisúa. Bueno, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Los 3 hijos del rey Saúl, ¿cómo? ¿Cómo se siente un padre cuando se entera que sus hijos han muerto? Yo solamente con un sueño que tuve de mis hijas, mi corazón comenzó así. Imagínate ver muerto a tus 3 hijos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué murieron los 3 hijos? Por la mala decisión ¿de quién? Del rey Saúl. 2, por alejarse completamente de Dios. Ellos ya no tenían la protección de Dios. Ellos estaban actuando con sus propias fuerzas. Ahora, ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Un comentarista dijo, no, bueno, ¿por qué tuvo que morir Jonatán si él no es culpable de esto, verdad? ¿Alguna vez han preguntado ustedes? ¿Por qué tuvo que morir él? Si él sabía que el próximo rey iba a ser ¿quién? David, y él iba a estar bien, ¿verdad? Yo sé que tú vas a ser el próximo rey. Pero ¿por qué tuvo que morir Jonatán? Pues en la soberanía de Dios, Dios sabe cómo es el corazón del hombre. Dios permitió que los 3 hijos murieran para que más adelante no haya ningún impedimento en el gobierno del rey David. Básicamente, la plataforma se está abriendo para el próximo rey que se viene. Entonces, ¿muere quién? El rey Saúl y sus 3 hijos. Pero quiero enfocarme ahora en el rey Saúl. Dice así, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó ¿de qué? De pánico. ¿Alguna vez ustedes vieron El Señor de los Anillos? A mí me encantan estas películas, ¿verdad? Estas películas épicas, donde que las flechas vienen y todo es como que, tú dices tanta, pero todo es ficción, ¿verdad? Y van derechito todavía, ¿no? Pero imagínate que así fue la guerra. De hecho, en 1 de Crónicas 10 nos dice así, que los flecheros lo hirieron al rey Saúl. Y en estos momentos, cuando él está diciendo, ¿no?,
quiero que mi segundo hombre me matase, él ya estaba herido. Pero hay algo interesante también aquí, que él entró en pánico. Observación, ¿a quién tuvo miedo el rey Saúl? ¿Al hombre o a Dios en estos momentos? Al hombre. ¿Qué tan fácil para nosotros es tener temor a quién? Cuando estás alejado de Dios, empiezas a tener temor a quién? Al hombre. ¿Qué es el hombre comparando a Dios? Pero mira cómo está cayendo el rey Saúl por su alejamiento del Señor. Él cayó en pánico realmente. Empezó a tener temor a Dios. Ahora, y muchas veces pasa con nosotros así también. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cualquier persona, jefe, amigos, N cosas, tienes más temor a ellos que al mismo Dios. Y en este momento, el rey Saúl, ¿a quién debería clamar? En momentos de angustia, tú y yo, ¿qué es lo que hacemos? Debemos de clamar ¿a quién? A Dios. Y el rey Saúl no tiene un corazón de acercarse a Dios y no tiene un corazón de arrepentirse. Él está a punto de morir. ¿Alguna vez tú has visto a una persona que está a punto de morir? ¿Alguien tuvo este privilegio? No sé por qué yo tengo estos privilegios. Yo vi personas casi a punto de morir y sus últimas palabras son importantes. Pero aquí este hombre, él está más interesado en otra cosa. Él quiere tomar su selfie porque él quiere imponer la forma como quiere morir. Vamos a leerlo un poquito más. Mira lo que dice acá. Los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Un momentito acá. Una vez, él va a elegir la forma como él quiere morir. Tres formas, tres opciones hay en la vida de él, en la manera como él quiere morir. Número uno es dejar que los filisteos lo mataren. ¿Eso quiere él? No. Que su propio escudero lo matase. ¿Eso quiere él? Sí. Y por último, suicidarse. Él mismo se mata. Ahora, los filisteos. Él dice, yo no quiero que los filisteos me maten. Es el hombre más orgulloso que he visto. Porque son, ¿qué? Como decimos nosotros, yo no quiero que este incircunciso me toque la piel. Él no quiere esto. Pero él quería morir a su manera. Él llama a su escudero, ¿no? Ahora, es más fácil que alguien te matase, ¿verdad? Y le ordena a su escudero, ¿sabes qué? Te doy una orden, quiero que tú me mates. Y el escudero, ¿cuál fue su respuesta? Mira, te quiero mucho, te amo, mi rey, mi papi, mi rey, algo así. Pero no, tengo miedo. Eso fue la respuesta del escudero. Es muy posible que el escudero escuchó a David, posiblemente, porque David dijo, no, yo no puedo matar al ungido de Dios. Es muy posible que el escudero escuchó esto y tuvo miedo. Y así como él no quiso hacerlo, él quiso morir ¿a qué? A su manera. ¿Él mismo qué? Se mató. Mira el versículo 4. Entonces le dijo a su escudero, saca tu espada y, ¿qué dice en tu versión? Traspásame. No sea que estos incircuncisos vengan y me maten. Y se burlen, ¿qué? Él está más interesado de lo que piensan los demás. Yo quiero morirme así, clavado, pero quiero tomarme un selfie para que la gente pueda ver cómo yo muero. Así era el rey Saúl. Estaba tan interesado cómo lo ve la gente. Ustedes recuerdan cuando el profeta Samuel le dijo, ¿sabes qué? Deberías arrepentirte. Sí, me arrepiento, pero quiero que me muestres delante de toda la gente que estoy arrepentido. Come on. Cuando hay un arrepentimiento es genuino entre tú y Dios. Nadie más, ¿verdad? Pero él quería mostrarse todo esto. Pero mira,
Versículo 4 dice, pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Así fue que el triste final del rey Saúl. Él mismo se mató y murieron ¿qué? Todos sus hijos. Y nuevamente quiero decirle que él ya estaba herido según Primera de Crónicas 10. Y además en su mente seguramente recordaba que Dios ya le había dicho. Él recordaba ya que sus hijos habían muerto y dijo, ya estoy listo para morir. Pero versículo 5 nos dice así, cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Pregunta, si tú fueras el escudero de Saúl, ¿harías lo mismo? ¿De tal palo? Claro. Saúl alejado de Dios y su escudero también ¿qué? Alejado de Dios, toman los dos una mala decisión. Pero aquí está, versículo 6. Así murieron ese día Saúl y sus 3 hijos, junto con su escudero y todos sus soldados. Aquí viene la aplicación. Saúl inició bien, pero terminó ¿qué? Mal. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si quieres tomar nota, aquí viene. Porque Saúl fue alcanzado por su propio pecado. Su propio pecado. Él tomó la decisión de alejarse de Dios y tomar malas decisiones. Y aún, nuevamente, cuando estaba a punto de morir, ¿qué harías tú cuando estás a punto de morir? Tú sabes que muchas veces ha sonado mi celular, personas llamándome diciendo, pastor, y yo no sé ni quién es, mi esposo, mi hijo está a punto de morir, ¿puedes venir al hospital? Lo que está diciendo es, mira, quiero que mi esposo, mi familia llegue a la salvación. Pero aquí vemos que Saúl ni siquiera tiene este intento de acercarse a Dios ni de arrepentirse, ni siquiera buscar el perdón, nada. Solamente podemos ver a este hombre haciendo su propia voluntad. Ahora, ¿es hermoso o triste terminar de esta manera? ¿Qué piensan ustedes? Es totalmente triste terminar de esta manera, ¿no? Parecía un buen momento que el reinado de Saúl iba a ser impresionante, pero se alejó su corazón de Dios. Y esto fue su caída. Ahora, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y una de las cosas importantes que puedo notar aquí es esto, el fracaso espiritual de Saúl. El fracaso espiritual de Saúl fue una de sus grandes caídas. Y fíjate lo que Dios hizo por el rey Saúl. Mira, Dios le ofreció un reino para gobernar. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Dios le brindó un reino para que él pueda gobernar. Dios le ofreció sacerdotes. Sí, ¿y qué hizo Saúl con los sacerdotes? Los mató a todos. Dios le ofreció riqueza y fama. Sí, le ofreció todo eso, pero ¿qué pasó con el rey David, con el rey Saúl que estaba cerca, en comunión con Dios? Tomó malas decisiones. Y la pregunta nuevamente, ¿por qué? El mismo corazón que Saúl tiene, muchas veces también tenemos tú y yo. ¿Cómo es esto, pastor? El corazón del rey Saúl estaba ¿qué? Duro. Y muchas veces nuestros corazones también por el pecado, nuestros corazones se hacen ¿qué? Se hacen duros. Por más que alguien te dice algo, tú no quieres escuchar. Constantemente le decían a Saúl, arrepiéntate, ¿y él quiso arrepentirse? No. Y muchas veces a nosotros también nos dicen, ¿sabes qué? Este camino está mal, arrepiéntate. ¿Y tú qué dices? ¿Y quién eres tú para decirme algo? ¿Verdad? Pero aquí está el corazón duro. No, el corazón duro no nos permite llevarnos a tener un corazón de arrepentido.
2, vimos el corazón del rey David, de rey Saúl, desviado. En vez de consultar a Dios, ¿a quién consultó? A un medium, a un chamán. Pastor Trevo le enseñó esto. Consultó a un chamán. Y ¿sabes qué? No me sorprende nada que hasta cristianos van a leerse su mano. Las cartas, hasta consultan el chamán, hasta se pasan los huevos, hasta el cuy. De verdad. Si nosotros tenemos un acceso directo a Dios, ¿por qué necesito un intermediario? ¿Verdad? Tenemos algo impresionante, algo valoroso. Estábamos orando nosotros en la mañana y qué privilegio es acercarnos a nuestro Padre directamente a través de nuestra oración. Hermanos, escucha, tú tienes este acceso directo también. No necesitamos un chamán, no necesitamos tu cuy burger. No, eso no, ¿verdad? No necesitamos el huevo ni nada de eso. Fuera, tu acceso directo a Dios es algo impresionante y hermoso que tú y yo tenemos. Debemos dar este paso. Pero Saúl no quiso. Él fue a un medio, a un chamán. Se alejó de Dios. También, ¿qué pasó en el corazón de David, de rey Saúl? Dejó de amar a Dios. Es el peor desastre que puede pasar en un cristiano, dejar de amar a Dios. Y eso es lo que pasó en la vida de rey Saúl. Se alejó de Dios. ¿Cómo? Dios hablaba a través de sus sacerdotes y sus sacerdotes comunicaban al rey Saúl. ¿Y Saúl qué hizo? Mató a su sacerdote porque no quiso ¿qué? Comunión con Dios. No quiso tener esa intimidad, ese amor con Dios. Y por último, la idolatría. El propio ídolo que él tenía era el yo mismo. Ten mucho cuidado con tu propio yo. El orgullo de este hombre hasta el final. No quiere arrepentirse y él quiere morir como a él le convenga. Tipo Alejandro Magno, ¿verdad? Con la mano así, detallando su muerte. El orgullo ahí. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros de rey Saúl? Número 1, el fracaso espiritual. No importa, mejor dicho, quiero tener cuidado. Ten mucho cuidado cómo inicias, pero también presta mucha atención de cómo terminas. Saúl inició bien. ¿Y cómo está terminando? Mal. ¿Cómo iniciaste tú? Pastor, ¿Cómo iniciaste tú? Bien. Ten cuidado de no terminar mal. Hoy es el momento de poder reflexionar. ¿David era un pecador? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿El rey Saúl era un pecador? Sí. ¿Cuál es la diferencia con estos dos pecadores? Es que uno se arrepintió de corazón y el otro no. Y ahí está la consecuencia. Fíjate ahora en el versículo 7. O sea, ahí no ha terminado con la muerte, pero mira lo que viene el versículo 7. Dice así: cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, ¿qué pasó con ellos? Abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y ¿qué? Y lo ocuparon. ¿Qué pasó con esto? ¿Hubo qué? Miedo y hubo mucho temor. Nuestro rey murió. Lo que nos toca ahora es, como dicen en Lima, jalamos, huimos. Y eso es lo que ellos están haciendo en estos momentos. Versículo 8. El día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y aquí más, y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Y presta atención al versículo 9. Entonces los despojaron de sus armas y le cortaron ¿qué? Wow. ¿Él esperaba este tipo de muerte? ¿Qué decía él? No quiero que me toquen estos
incircunciso. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Lo cortaron, ¿qué? La cabeza, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. ¡Wow! ¡Qué triste muerte! Morir de esta manera, alejado de Dios y sin cabeza. Pero esa es la realidad. ¿Cómo quieres terminar? Un triste final. Versículo 10. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot. Marca esta palabra, Astarot. Y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán. Wow, esto es terrible lo que estamos viendo nosotros. Es bien criminal los filisteos cómo están actuando con el rey de Israel, con el rey Saúl. No solamente bastaron con cortarle la cabeza, sino que lo colgaron. Nosotros hemos visto muchas películas así, ¿verdad? Colgados ahí. Y eso es lo que está pasando con el rey Saúl en estos momentos. Pero antes que lo cuelguen y todo esto, dice que lo llevaron al templo de ¿quién? De Astarot. Y ustedes se preguntan, ¿quién es Astarot? Astarot es una diosa. No es una odiosa, es una diosa para ellos. ¿De qué manera? Los filisteos adoraban mucho a Astarot. ¿Por qué? Porque era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra. Y al momento de llevar al rey Saúl, lo que ellos están diciendo, que la reina Astarot es más poderoso que ¿quién? Que Dios. Y aquí está nuestro trofeo, el hombre sin cabeza y su cuerpo. Qué triste realmente, qué triste final, pero tu final no tiene que ser así. Tu final tiene que ser diferente. Pero ¿qué más podemos ver nosotros? Colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Wow. Su cuerpo fue exhibido como un trofeo. Todo el mundo podía ver al rey Saúl. Triste, ¿verdad? Qué triste muerte. Versículo 11. Y cuando los de Jabes de Galat supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, versículo 12, todos los aguerridos se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Betzán y quitaron allí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes y lo quemaron allí. Wow, los de Jabes. El rey Saúl en los capítulos 1 y 2 ayuda a esta ciudad. Y este pueblo que está ahí son agradecidos cuando se enteran que el rey Saúl lo cortaron la cabeza y está exhibido. Y ellos dijeron, no. Se armaron de valor un grupo de hombres y fueron a traer el cuerpo. Y una vez que trajeron el cuerpo, ¿qué hicieron ellos con el cuerpo? ¿Qué dicen las escrituras? Lo quemaron allí. ¿Cómo se llama ese tipo de práctica? Creo que es la primera vez que se menciona esta palabra aquí. Es difícil pronunciar para mí eso. ¿Otra vez? Incineraron. Gracias. En pocas palabras, lo quemaron y le hicieron ¿qué? Polvo. O sea, el rey Saúl ni se imaginaba en la forma cómo iba a morir y en la manera cómo iba a llegar. En polvo, básicamente. Pero ahí está. Versículo 13. Y allí también enterraron ¿qué? Sus huesos debajo de un árbol. Comentarista dice que al rey Saúl le encantaba ver los árboles. Así como dijeron, como al rey Saúl le encanta ver los árboles, entonces hacemos el hueco y ponemos ahí, y ahí lo pusieron al rey Saúl, bajo un árbol. Pero dice, allí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron por 7 días. Wow. Ahí termina toda la historia. Ahí termina Primera de Samuel, el primer libro, porque después vamos a ver la segunda parte. Saúl
pasó a la historia como un rey desechado por Dios, totalmente. ¿Tenía buenas cualidades? ¿Qué piensan ustedes? Sí, tenía muy buenas cualidades, pero todo él, por sus malas decisiones, quedó en la ruina. Murió el rey. Casi lo pongo este título así, murió el rey. El rey Saúl murió físicamente alejado de Dios. Espiritualmente, ¿qué? Alejado de Dios. Y eternamente muerto, ¿qué? Alejado de Dios. Qué triste vida por no tener un corazón de arrepentido. Así murió, totalmente alejado de Dios. Pregunta para ustedes una vez más. ¿Cómo quieres morir? ¿Como Alejandro Magno? ¿Como Saúl? ¿Cómo quieres morir? Yo no quiero morir con miedo, como murió el rey Saúl. Yo no quiero morir haciendo mi propia voluntad, como Saúl. Yo no quiero morir lejos de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si no quiero morir de esta manera? Simple. Ponte a cuentas con Dios. Punto. No hay nada más que hacer. Ponte a cuentas con Dios. Pero pastor, ¿cómo hago poniéndome a cuenta con Dios? Y aquí viene la segunda observación. Preparándote para terminar bien. En pocas palabras, prepárate para terminar bien. Y a lo mejor estás aquí. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y lo aceptamos. Pero no tiene que ser así. Jesucristo puede perdonarnos porque quiero terminar bien. Y aquí vienen las aplicaciones finales. Prepárame, Dios, para terminar, ¿qué? Bien. Terminar bien. ¿Ustedes recuerdan cómo era el rey Saúl? ¿Era chatito? ¿Era alto? ¿Era hermoso? ¿Era fuerte? Y era poderoso. Pero todas estas cosas no era un buen ejemplo para imitarlo a él. Externamente era un papichurro, dice, ¿verdad? Guapo el varón. Sí. Pero así era este hombre. Era físicamente alto, pero pequeño ante los ojos de Dios. Era atractivo, pero su pecado lo hizo horrible. Era fuerte, pero su falta de fe lo hizo débil. Era rico, pero espiritualmente era pobre. Así terminó este hombre. Wow. Y tengo 5 minutos para terminar. ¿Está bien? No se me duerman porque aquí viene lo bueno. Terminar bien. ¿Cómo quieres terminar el final de tu vida? Puedes ver en la pantalla y ahí vas a ver cómo quieres terminar el final de tu vida. Y yo estaba reflexionando una vez más y les voy a contar ahí. Señor, estaba con Fidel. Fidel estaba manejando. Y Fidel me pregunta, Paz, ¿y cuál va a ser el tema de la enseñanza? Y yo digo, oye, gracias por preguntarme. Y yo estaba pensando, ¿cómo quiero terminar? Señor, me gustaría terminar en Cusco. Así le dije, ¿no? Terminar en Cusco. Pero no quiero terminar como Alejandro Magno poniendo mi mano afuera, ¿no? Pero quiero terminar sirviéndote. Quiero terminar amando a mi esposa. Quiero terminar mi carrera amando a mis hijos. Quiero terminar mi carrera amándote a ti. Dios, eso es mi deseo. Pero yo no sé cuál es tu deseo ahora. Pero yo quiero terminar así. Pero yo no quiero terminar con un corazón duro, como Saúl. No quiero terminar con un corazón desviado, consultando a chamanes. Yo no quiero terminar mi vida dejando de amar a Dios. Yo no quiero terminar mi vida yo como el propio ídolo, el yo mismo.
yo no quiero terminar así. Pero ya te dije cómo quiero terminar. Pero mi pregunta para ti es, ¿cómo tú quieres terminar tu carrera en estos momentos? Si tú sabes que tienes que ir en cualquier momento, ¿cómo tienes que terminar? ¿Cómo quieres terminar? Pastor, quiero terminar en la discoteca. Bueno, pues ahí la entrada es gratis. Pero ¿cómo quieres terminar? Hay una ilustración, y con esto termino. ¿Cómo quieres terminar la carrera? 1968, maratón de los Juegos Olímpicos en México. Hay una imagen que está ahí. 1968, Juegos Olímpicos en México. La última carrera de la maratón. El corredor más conocido en aquel tiempo era John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari. ¿Por qué te tengo que mencionar todos estos nombres y de dónde es? Perdón, y esta persona es de Tanzania. Está al sur de África. Él fue a la competencia en México en el año 1968 y él se preparó en las playas, bajo el nivel del mar. Y nunca se dio cuenta que la carrera en México era 200 metros en la altura. Cuando él empezó a correr, se cansó. Así como cuando yo llegué a Cusco, jugué 5 minutos fútbol y estaba sacando espuma. Pero este hombre en la maratón comenzó a correr, pero se cansó porque era altura. Y dice que los camarógrafos, los doctores y los médicos le decían, ¿sabes qué? Tú ya no puedes correr, porque se volteó, se dobló el tobillo, se cayó ensangrentado y su hombro se deslizó, ¿así? Eso. Dislocó, loco, sí. Y ahí estaba él, pero él se paró y comenzó a seguir corriendo. Y nuevamente la ambulancia le decía, ¿sabes qué? Ya no puedes correr. Párate, podemos llevarte. Y él dijo, no, yo sigo la carrera. Y la carrera ya había terminado hace 1 hora y media. Ya habían dado el galardón a los primeros, segundo y tercer puesto. Pero no podían cerrar la carrera porque faltaba él, el último. Y él estaba ahí, a la justa. Entra al lugar, llega a su meta. Y ahí los periodistas le preguntan, ¿por qué no subiste al carro? ¿Por qué no pediste ayuda? Y él dio esta respuesta. Mi país es pobre. Ellos invirtieron en mí, no para que yo iniciara la carrera, sino para terminarla. Mi país hizo un sacrificio por mí en pagar mis pasajes para yo estar aquí. Y por eso yo estoy terminando esta carrera. Lo mismo, alguien hizo por ti un sacrificio que se llama ¿quién? Jesucristo. Él murió por ti, Él murió por mí, para que tú y yo no muriésemos eternamente. Él nos dio, ¿qué dice? La vida eterna. Y de hecho dice que la muerte es un temor universal. Todo el mundo tiene miedo. Pero ¿sabes qué? Jesús venció ¿qué? La muerte. Lo que tú y yo tenemos miedo, alguien levantó la mano y dijo, yo vengo a la tierra para vencer al más peligroso del mundo, la muerte. Y Él venció la muerte. ¿Dónde? En la cruz. Y Él dijo, tetelestai, consumado es. Ya la muerte no tiene poder sobre mí y mucho menos por ti. Porque Jesucristo venció la muerte y Él nos da vida eterna. También te da vida eterna a ti. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque por la muerte de Jesucristo, tú y yo tenemos y obtenemos la vida eterna.
¿Qué pasa con esto? Que si morimos, sabemos a dónde ir. Pero si tú estás aquí y no sabes a dónde ir, te digo nuevamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay nada más. ¿Cómo quieres terminar la carrera? Yo ya te dije cómo quiero. Te repito, amar locamente a mi esposa, amar a mis hijos. Voy a añadir otro más, amar a la iglesia que Cristo ama. Amar a Dios locamente y quedarme en Cusco, ¿verdad? De esta manera quiero terminar, pero ¿cómo tú quieres terminar? A lo mejor estás como Saúl, duro el corazón, sin esperanza, sin salida, sin saber qué hacer, pero hoy el Señor te ha hablado y de hecho su palabra ha hablado hoy día. Y de seguro que el Señor te está tocando el corazón, pum, 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 y está diciendo, para ya. Y quiero invitar a los músicos en este momento porque vamos a cerrar con una oración. Y dando gracias a Dios realmente. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hasta el día de hoy tal vez nuestras vidas no están bien. Pero no quiero terminar como Saúl, desechado por ti y alejado de ti. Padre, perdóname mis pecados, porque hoy decido regresar a ti. Padre, te amamos y si tú quieres llevarnos, llévanos amándote a ti. No queremos ser más estos cristianos tibios, sino reales, Señor. Que aún, a pesar de la adversidad, tú nos das la fortaleza para seguir amándote y siguiéndote, Señor. Padre, queremos terminar bien la carrera. Y te damos gracias por amarnos y perdonarnos. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén.